Señor, te damos la gloria y queremos también honrarte con este estudio, Señor. Por eso me humillo, para que seas vos quien sea glorificado, Señor, quien toque los corazones de cada uno de nosotros. Ahora vamos a abrir tu palabra, por favor. Te ruego que me des la gracia para poder explicarla, para que sea fiel a lo que está escrito. Ponemos esto en tus manos, Señor, como todo en nuestras vidas. Amén. Bueno, ya vamos terminando el capítulo 7, un capítulo único en las Escrituras. Ustedes ven cómo Pablo tocó cada uno de los temas que tienen que ver con las relaciones humanas, las relaciones de las personas, de los creyentes. Él está respondiendo a preguntas que le han formulado por carta a los corintios. Cada vez que leemos en cuanto a, quiere decir que le está respondiendo una pregunta específica que le han hecho. Vemos que, los corintios estaban preocupados porque había algunos hermanos influenciados por esa doctrina que les comenté, lo que después sería el gnosticismo, que decían que las relaciones, en definitiva, que las relaciones sexuales eran pecaminosas, estamos hablando dentro del matrimonio, y no hay nada de pecaminoso en eso. Pablo, al contrario, anima a que el matrimonio tenga una vida íntima, fluida, porque eso era una forma también de que no entrara el pecado a sus vidas. Él entendía que no todos los hombres eran como él o somos como él. Él tenía el don de continencia. Y él decía, yo la verdad que quisiera que todos fueran como yo, pero no es así. Entonces el que no tiene don de continencia, si está soltero y no tiene don de continencia, que se case. Pero cuidado, dice, porque la soltería es algo bueno, no es algo malo, como muchos sostienen. Es algo bueno y recomendable. Ni la soltería es para todos, ni el matrimonio es para todos. Por eso, el que va a dar el paso, o el que anhela dar ese paso, lo tiene que pensar bien, porque después no hay retorno. No hay forma de retornar. El matrimonio es indisoluble. Y veíamos a lo largo del estudio hasta qué punto. No hay excusas. Una persona creyente no puede decir, como mi esposo o mi esposa no es creyente, a mí me hace mal espiritualmente y no me deja crecer, entonces me separo. No, al contrario, dice Pablo. No, ahí tenés una oportunidad para que esa persona que tenés al lado se convierta. Vos tenés que ver las cosas desde la perspectiva espiritual, no desde la perspectiva terrenal. Entonces, la óptica del creyente es, no estoy en esta vida para realizarme y ser feliz, porque en realidad ese es el anhelo del mundano y nunca lo logra, en realidad. La vida con Cristo es una vida excelente, pero tenés que estar consagrado, no podés estar en el medio. Entonces Pablo está hablando de las relaciones matrimoniales, de las relaciones, de los solteros, siempre desde una perspectiva cristiana, una perspectiva espiritual. Incluso dice, si tu marido o tu esposa no creyente te abandona, déjalo ir, pero déjalo siempre, déjale la puerta abierta. Sé vos un instrumento de paz, no de contienda. ¿Y hasta qué punto? De hecho, lo que está haciendo Pablo es haciendo cumplir el primer y más grande el segundo y más grande mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el asunto. Pablo está constantemente llevando a las personas a mirar la vida desde la óptica espiritual. Le dice, así como vos llegaste, así quedate. O sea, él le está diciendo, así como Dios le repartió a cada uno. No estés pensando que sos una persona
desafortunada, que Dios se olvidó de vos. No, en realidad la vida que cada uno tiene es la vida que Dios le repartió y con eso tiene que vivirla para la gloria de Dios. Entonces dice, bueno, si vos fuiste llamado siendo casado, quédate casado, obviamente, sea creyente o no creyente tu cónyuge. Si llegaste soltero, bueno, no es que no puedas cambiar, pero no te apresures. No es algo, no quieras torcer la mano de Dios. Dios a su tiempo te dará la persona adecuada. Si llegaste, bueno, tu marido o tu esposa te abandonó, bueno, no te apresures a cambiar, quédate como estás. Y así en todas las situaciones. Así incluso con los oficios. Si sos abogado, no esperes ser, no sé, pastor. Capaz que el día de mañana seas pastor, pero ahora Dios te va a usar como abogado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seas el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo o la mejor hija. Que en donde estés vos lo glorifiques, que seas un testimonio de Él. Y bueno, ahora Pablo va a continuar, ya como les decía, ya estamos terminando la carta. Y va a tocar realmente temas, siempre refiriéndose a las relaciones, porque son preguntas que le han hecho, como les decía, muy específicas y verdaderamente ricas. Y yo espero en Dios que pueda ser claro, porque realmente vamos a hablar, bueno, de los tiempos de crisis. Vamos a hablar de, bueno, de los noviazgos. Y vamos a hablar también de las viudas en sus problemáticas concretas. Por eso es muy específico y es muy rico. Vamos a leer entonces los versículos 25 hasta el final, hasta el 40. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, este pasaje realmente es bastante complicado de entender así como está escrito en la Reina Valera. Por eso es muy importante también, a veces cuando un pasaje es medio oscuro, no se puede entender muy bien, comparar con otras versiones, con otras traducciones.
Comienza entonces el pasaje diciendo, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Bueno, fíjate acá dice, en cuanto a las vírgenes, cuando recién les expliqué que por lo general cuando Pablo comienza un pasaje diciendo en cuanto, es que está respondiendo a una pregunta específica. Le preguntaron entonces si las vírgenes deben casarse, y ahora Pablo responde, dice, bueno, no tengo un mandamiento del Señor. ¿Se acuerdan que con el tema del divorcio él dijo, bueno, el Señor dice esto? Hay un pasaje específico que habla que el divorcio, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, dijo el Señor Jesús. Entonces hay un mandamiento específico del Señor. Tampoco hay en el resto de la Escritura algo específico sobre este tema. Entonces Pablo dice, bueno, no hay nada escrito, pero les doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo está diciendo, bueno, no hay algo de lo que yo pueda citar, pero les doy mi parecer. Y esto quiere decir que lo que él va a decir, si bien es pensamiento de él, es palabra de Dios, es el apóstol Pablo, es apóstol de Jesucristo. Él fue separado por Dios y es la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, este parecer hay que tomarlo en serio. Dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él dice, escúchame, no soy yo, no son mis méritos. Mi fidelidad no se basa en que yo soy una persona superior al resto. Mi fidelidad se basa en la bondad de Dios, la bondad del Señor. Él fue quien los separó. Pablo era, vos sabés, perseguidor de la iglesia, y el Señor lo transformó en un fundador de iglesias. Mirá la transformación tan grande que hubo. Él lo separó para el apostolado, le dio los dones necesarios para esa misión. Entonces lo que él dice tiene fundamento. Él lo dice con autoridad apostólica. Hay que hacerle caso. Y él dice, bueno, mas doy mi parecer. Cuando leemos vírgenes, bueno, la palabra griega, partenos, no se refiere a personas que nunca han tenido relaciones sexuales. Se refiere a personas que no están casadas. Fíjate, hay traducciones, por ejemplo, la Dios habla hoy, dice, en cuanto a las mujeres no casadas. La lenguaje actual dice, para las viudas y las solteras. Y hay otras versiones aún que incluyen a los varones que no están casados. Por ejemplo, la NBI dice, en cuanto a las personas solteras. Y la palabra de Dios para todos dice, con respecto a los que no se han casado. Entonces, y la verdad que conforme al contexto, por los versículos que vienen, que incluye también a los varones, tenemos que entender que lo que la Reina Valera traduce como vírgenes, en realidad se refiere a todas las personas que no se han casado, tanto hombres como mujeres. Entonces, Pablo dice, no tengo un mandamiento específico. Pero, bueno, hablo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Hay montones de pasajes donde Pablo habla de, digamos, sus credenciales como apóstol. Fíjate, por ejemplo, en esta misma carta, en el capítulo 4:1, decía, así que, pues téngannos los hombres por servidores de Dios, de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y en el 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Realmente Él siempre dice, yo soy el más pequeño de todos. Él era un asesino de cristianos en su vida anterior. Y ahora Él era el apóstol Pablo. Realmente Dios mostró su misericordia en Él. No sé cómo habrá sido tu vida anterior, pero seguro que no fue peor que la de Pablo. Él siendo un judío y lleno de cosas honorables según los hombres, él encarcelaba
y hacía matar a los cristianos. Y Dios tuvo misericordia y clemencia de él. Bien, entonces dice, bueno, aunque no tengo una palabra específica de Dios, esto es lo que él aconseja. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ve, acá está hablando de hombre. Entonces, realmente la palabra virgen incluye a los hombres. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Acordate que él habló bien del matrimonio. En los primeros versículos de este capítulo, él hablaba muy bien del matrimonio. Pero ahora él está diciendo, bueno, pero a causa de la necesidad que apremia, hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Qué es esto de la necesidad que apremia? ¿A qué se refiere? Vamos a otras traducciones. La Dios habla hoy y dice, por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. La NBI dice, a causa de la crisis actual. La Biblia textual, la Reina Valera textual, dice, a causa de la aflicción presente. Entonces había una crisis en ese momento, una gran crisis. Y los estudiosos, bueno, discuten cuál era la causa, la raíz de esa crisis, por la que Pablo decía, bueno, los solteros mejor que se queden así a causa de semejante crisis. Entonces algunos entienden que era algo que estaba ocurriendo en la ciudad de Corinto o tal vez en la misma iglesia en Corinto. Porque algunos dicen, por ejemplo, viste que en el capítulo 11, versículo 30, hablando de la cena del Señor, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero no se sostiene esta posición porque realmente él está hablando de la cena del Señor y que tiene que ver con que la gente se case o no se case. No descartamos esta posición. Algunos dicen que la crisis era algo que estaba ocurriendo, por ejemplo, una epidemia. O también, y muy probablemente, tenga que ver con la incipiente persecución. Todavía no estaba muy fuerte la persecución, pero ya comenzaba. Y vos sabés que cuando hay persecución, entonces realmente las cosas se complican. No es lo mismo que apresen a un soltero y lo manden a los leones, a que agarren o apresen al hijo de una persona. Es mucho más doloroso. Entonces dicen, en este tipo de circunstancias mejor quédate soltero, no tengas familia, no están las condiciones dadas. Pero también muchos sostienen de que en realidad lo que estaba ocurriendo es que, tal vez había una gran sequía en los campos, porque la carta y también 2 de Corintios habla de que hay una gran miseria. Entonces, probablemente haya un gran problema económico, a causa de no sabemos qué tipo de desastre en las cosechas. Parece que la miseria estaba llevando a vivir situaciones muy duras a los corintios. Entonces dice Pablo, en esta situación tan seria no es conveniente formar una familia ahora. Por eso dice, por causa de la necesidad que apremia. Entonces hará bien el hombre quedarse como está. Pero le dice, ¿estás ligado a mujer? Acuérdate que estábamos en una situación de crisis. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte, dice. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Entonces, cuidado con esto. Las crisis no tienen que ser una causa para la división de la familia. Nunca. En las crisis la familia tiene que mantenerse unida. No procures soltarte. La palabra soltarte también se traduce como ligado, como atado. Y en el original la idea es algo que se hizo en el pasado y que no lo hizo la persona. En el original es, has sido ligado, has sido atado. Esto quiere decir que es algo que pasó y que perdura, no se puede desatar, y que lo hizo otro. ¿Quién? Dios.
Entonces, si has sido ligado a una mujer, no procures soltarte. En la crisis el matrimonio tiene que estar unido. Entonces, afuera de la casa, afuera del hogar, hay tribulación. Bueno, adentro de la casa tiene que haber seguridad. Esa es la idea. No procures soltarte. Ustedes saben acá con el tema de la cuarentena cuántos matrimonios se dividieron. Bueno, no tiene que ser así. Justamente en la crisis los matrimonios que tienen que estar unidos, dice Pablo. Nunca lo uses como excusa. Ahora, ¿estás libre de mujer? Es decir, ¿estás desligado? ¿Estás desatado? También la palabra está en pasado. Has sido desatado, quiere decir que es algo que también hizo Dios. Acuérdate que Él dijo, así como te tocó, bueno, es mejor que te quedes. Bueno, entonces no procures ahora, en esta situación, casarte. Más, dice, más, también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Volvemos entonces a lo que decía, creo que en el versículo 9. Vos estás de novio, no tenés el don de continencia. Estás en esta crisis como todo el mundo, pero vas a meter la pata. Mejor, casate. Dice, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y esa es la preocupación de Pablo. Tendrán aflicción de la carne. Vamos a otras traducciones. La NBI dice, tendrán que pasar por muchos aprietos. La palabra de Dios para todos dice, tienen dificultades. La Nueva Traducción Viviente, en este tiempo tendrán problemas. Bueno, las traducciones tienen que ver con eso. Entonces, Pablo les dice esto porque les quiere evitar esos problemas. Van a venir problemas, entonces, mejor que se queden cada uno como está. La doncella en la casa de sus padres, vos te quedás en tu casa, y así sobrellevan la crisis. Pero, bueno, siempre y cuando tengan el don de continencia. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo, y como les decía hoy, es que tenemos que ver la vida desde una perspectiva espiritual. Por eso él dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Fíjate, el tiempo es corto. Y en el versículo 31 dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto. El tiempo que estamos en esta vida es corto. Entonces dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Habla de que el tiempo es breve. Las circunstancias que nosotros atravesamos pasan. A veces estamos enfrascados en nuestra situación y no vemos desde una perspectiva espiritual. Vemos el problema o vemos esto que nosotros deseamos y no se nos cumple y no vemos no lo vemos con la perspectiva adecuada. El tiempo pasa. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que hacer como si. Fíjense que repite la frase como si, creo que 5 veces. Entonces Pablo dice, por esto digo, por todo lo expuesto anteriormente, él quiere evitar que las personas estén preocupadas, que tengan aflicción. Entonces, él dice que tenemos los cristianos que enfrentar las cosas que parecen tan importantes. Y fíjate que habla del matrimonio, los que se casen, dice, el que tiene esposa, sea como si no la tuviesen. Los que lloran como si no llorasen. Esas cosas que nos angustian, que nos provocan dolor. Viste que cuando vos estás triste, parece que todo
deja de existir y te enfocás en eso nomás. Bueno, lo mismo pasa, dice, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran, las personas que están teniendo un momento de éxito, de victorias, y qué sé yo, bueno, también tienen que ver eso de manera apropiada. Entonces habla de las esposas, hablan de los sentimientos, los que lloran, los que ríen, los que compran como si no poseyesen, fíjate los que hacen negocios, también son las cosas que la gente se enfoca. Los que disfrutan de este mundo, los deleites. Entonces fíjate qué selectivo que es Pablo en los temas. El matrimonio, las cosas que te ponen tristes, las cosas que te ponen alegres, los sentimientos, los bienes materiales, los negocios, los deleites, esas son las cosas en que la gente se enfoca por lo general. Pensalo. Son los temas donde la gente invierte, digamos, gran parte de sus pensamientos son en esas cosas. Y Pablo dice, bueno, no tiene que ser así. Porque el tiempo que estamos aquí es corto. Entonces vos tenés que tener esa mirada espiritual de las cosas. Tenés que ver desde la perspectiva adecuada. Esas cosas son pasajeras. Romanos 12:2, siempre el mismo versículo, una y otra vez. No os amoldéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis a este siglo, no te amoldes, no seas como los demás, no te quedes en ese molde igual a todos. Vos tenés discernimiento, ¿te acordás? Discernimiento. El Espíritu Santo te da discernimiento, vos podés ver las cosas de otra perspectiva. En Colosenses 3:2 dice Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Efesios dice que Él nos sentó junto con Cristo en los lugares celestiales. Vos estás mirando las cosas de otra perspectiva. Entonces, el matrimonio, aunque es algo tan importante, también es algo de este mundo, porque cuando llegue la hora de la muerte, el matrimonio se termina. Y dice el Señor Jesús, lo tengo por ahí, Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. De hecho, después vamos a ver que si alguien queda viudo se puede volver a casar. Entonces los vínculos matrimoniales se rompen con la muerte. No es algo que va a perdurar después. El matrimonio es algo maravilloso, algo que Dios instituyó en el origen del hombre, pero es algo de este mundo. Entonces miralo con esa perspectiva. Las personas quieren casarse, desesperadas por casarse, otros quieren salirse del matrimonio. Bueno, miralo de la perspectiva correcta. La vida pasa. Entonces vos tenés que mirar las cosas desde la perspectiva divina. Entonces, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No quiere decir, bueno, que sea como si no la tuviesen, bueno, me voy de parranda, total hago como que no la tengo. No está diciendo eso. Tenemos que ser claros en lo que él quiere decir. Lo dice la Escritura, dice, es bíblico, ¿no? No. Y los que lloran como si no llorasen, y los que ríen, los que se alegran, como si no se alegrasen. No te enfoques tanto en eso. O sea, la Escritura misma dice, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Bueno, claro que vas a atravesar situaciones recontra difíciles y está bien que llores, pero tenés que saber que eso no es todo. ¿Entendés? Eso no es todo. La vida tiene montones de cosas y se termina también. Entonces, miralo desde la perspectiva espiritual. Lo mismo que las cosas que tanto te alegran, tu éxito, todo lo que te hace poner tan feliz. Cuidado que no le des un lugar en eso que te distraiga, que eso sea lo más importante para vos y te olvides
del reino de Dios y su justicia. Por eso dice, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen. Pablo está hablando en un lenguaje poético. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ves? Ahí tenés, las aflicciones que vos puedas soportar hoy, y Pablo sabe de aflicciones, no se comparan con lo que vendrá. Los que compran como si no poseyesen, y eso es muy importante, cuidado con los bienes materiales. La Biblia dice que el dinero, las riquezas, son un engaño. Un engaño. Mateo 6:19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, cuidado con enfocarte en las cosas terrenales, en las riquezas. Marcos 4:19, la parábola del sembrador, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿ve qué dice? El engaño de las riquezas. Las riquezas te engañan. Las riquezas son pasajeras también. No te dan más poder, no, vos te vas a morir igual, aunque seas muy rico. Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuidado entonces. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Ves que es un engaño? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no es que está mal disfrutar de las cosas materiales, lo que está mal es que tomen una dimensión que no le corresponde, que no te distraigan. ¿Está claro? Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. El Señor Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Esto quiere decir que acá estamos de paso, en definitiva. Que nuestra morada está con el Señor Jesús en los cielos. Entonces que no nos dejemos distraer. Está bien disfrutar de, ir al cine, pero cuidado con la distracción, que te saquen del foco, que tu vida es para la gloria de Dios. 1 de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice Pablo, porque la apariencia de este mundo se pasa. Este mundo es pasajero. Toda la plata que vos podés juntar no se va a ir con vos para el otro lado. Nada de lo que están mencionando acá, ni los dolores, o las tristezas, ni las alegrías, ni siquiera el matrimonio. Entonces dale la dimensión correcta. 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pablo dice, yo le estoy diciendo todas estas cosas, que ustedes se enfoquen en lo que es útil, en lo que es bueno, que se enfoquen en el reino de Dios, en definitiva. Que pongan su mirada en lo eterno, porque les quiero evitar congoja, dice la Reina Valera. En otras traducciones dice preocupaciones. Les quiero evitar preocupaciones, porque si vos estás enfocados en las cosas del mundo, vas a estar lleno de preocupaciones.
Tu matrimonio, bueno, fuente de preocupación. Las cosas materiales, fuente de preocupación. Tus tristezas, tus alegrías, tus deleites, tu falta de deleite. Vos estás enfocado en las cosas del mundo y vas a tener preocupaciones. Y Pablo dice, yo te quisiera evitar las preocupaciones. Y habla entonces del soltero y del casado. Y dice, el soltero que está enfocado, el soltero que tiene en claro la perspectiva, gracias, me vine al pelo. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas, perdón, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero en realidad, dice, tiene que darse cuenta de que su situación es privilegiada y que puede dedicar toda su vida a las cosas del Señor. Entonces puede en todo momento darle la gloria a Dios y puede dedicarse específicamente también a la obra del Señor. Si vos te querés ser misionero, te vas. ¿Qué problema hay? Te podés ir a Afganistán y que te den 3 tiros y no pasa nada. De verdad. Entonces vos te vas y te podés dedicar a las cosas del Señor. Ahora, el casado no, tiene otra realidad. No es que el soltero está mejor que el casado, no, son dos realidades diferentes. Dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La situación es diferente. Él ha asumido responsabilidades, él ahora tiene esposa, puede tener hijos. Entonces, él ahora tiene que, y esta es la voluntad de Dios, tiene que agradar a su mujer. Entonces, hay cosas que él no puede hacer. Él tiene que, quedarse en su casa, tiene que cuidarlos, tiene que alimentar a su familia, tiene que trabajar. Entonces no puede dedicarle todo el tiempo a la obra. Él siempre, ojo, porque la vida de cada uno glorifica a Dios así donde lo puso, no es una contradicción. Entonces, si este hombre es almacenero, él tiene que glorificar a Dios como almacenero. ¿Se entiende? Pero claro, él no se puede ir a Afganistán, porque él tiene que agradar a su esposa y es lo que conviene. Vos sabés, Pedro tenía esposa, la llevaba, Pablo no. Entonces no es que esté mejor o peor estar casado o soltero. Lo que está diciendo es que las situaciones de los dos son diferentes. Lo mismo pasa, dice, con la casada y la doncella. Cuando habla de doncella, está hablando de soltera, ¿no es cierto? Entonces dice, asimismo diferencia entre la doncella, la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Acá está diciendo lo mismo. Las dos pueden glorificar a Dios. Las dos tienen el Espíritu Santo. Y en espíritu, las dos buscan agradar a Dios. Ahora, la diferencia está que la soltera también puede glorificar a Dios, o acá habla la palabra santa. Santa, ¿te acordás lo que significa? Separado, apartado para Dios. Santo quiere decir que se aparta algo para un uso específico. Por ejemplo, si yo tomo este vaso y digo, a partir de ahora este vaso va a ser solamente para tomar agua. No va a ser un florero, no va a ser para ponerle gaseosa ni vino, solamente, y esto va a ser para mí, no lo va a usar Juan. Entonces, en ese sentido, claro que yo no soy quien para santificar, pero en ese sentido, yo, entre comillas, santificaría este vaso para mi uso, ¿se entiende? Y para un uso concreto, ¿se entiende? Entonces, la mujer es santa para Dios, es separada para Dios. Todos los hijos de Dios somos separados para Él. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que la casada, ¿te acordás que decía que el marido tiene potestad sobre el cuerpo de su esposa y la esposa tiene potestad sobre el cuerpo de su marido?
Lo que está diciendo es que, está hablando en sentido figurado, por supuesto, y lo que está diciendo es que, bueno, ya no puede ella disponer de su cuerpo solo para Dios, porque ella tiene que también usar ese cuerpo como esposa, como madre, capaz que, no sé, capaz que tiene que trabajar, no sé, pero no puede dedicarse solo a las cosas de Dios. En cambio, la soltera puede disponer de su cuerpo también, para Dios. Entonces, no solamente en espíritu ella está santa, sino también con su cuerpo dedicado a Dios. Puede dedicarse las 24 horas a la obra del Señor. Tiene toda la libertad. La casada no. La casada tiene responsabilidades que cumplir y eso es lo que agrada a Dios. Por eso no es que él está diciendo una cosa es mejor que otra. Él está poniendo en perspectiva las diferentes situaciones que tiene la casada con la soltera y el casado con el soltero. Entonces no está diciendo una cosa mejor que otra. Eso es lo que ocurre. Y dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Porque si uno lee así, parecería como que Pablo está diciendo, bueno, entonces mejor no casarse. Y Pablo está diciendo, no, yo no lo digo esto para poner una carga al soltero que se quede así. Esto lo digo para su provecho, para el bien de ustedes. Él había dicho antes, para que no tengan congoja, para que no tengan problemas. Entonces, ustedes tienen que entender, el casado tiene que entender cuáles son sus responsabilidades. Entonces no puede decir el casado, bueno, yo quiero servir al Señor, me quiero ir a Afganistán. No, vos tenés que glorificar a Dios dentro de tu casa, con bueno, y donde Dios te use. Entonces dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que tengan vidas honestas y decentes, quiere decir vidas coherentes con la fe que profesan, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. No, porque yo ahora estoy casado, no puedo servir al Señor. Sí, vos lo podés servir al Señor, y vos estás soltero, lo podés servir al Señor, siempre. Entonces, para que vos tengas una vida coherente con tu fe, para que tengas una vida ordenada, Él está diciendo todas estas cosas, no para que vos cambies de situación, o te quieras, o como que Él te dice, bueno, no, quédate soltero porque así es mejor que estar casado. No, no. Él está diciendo las bondades de la soltería, las bondades del matrimonio y las obligaciones de cada uno. Es verdad, ¿el soltero está más libre o no? Es verdad. Pero esto no quiere decir que el que está casado tenga delante de Dios una situación de inferioridad, nunca. ¿Se entiende? Ahora bien, entonces esto lo dice Pablo para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Acordate que hay una situación de crisis en el medio, ¿no? Entonces ahora Pablo vuelve al tema del noviazgo. Pero el pasaje que vamos a leer está escrito de una manera tan ambigua que, bueno, puede provocar algún problema de interpretación. Lo vamos a leer, dice, versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Y el 37 dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Qué pasa? ¿De qué está hablando? El problema de este pasaje es que la Reina Valera traduce su hija virgen, y en el original, en el griego original, literalmente dice su virgen, no su hija virgen. ¿Se entiende? Su soltera, por decirlo así. La Reina Valera y la Biblia de las Américas también interpreta como que dice, bueno, le agregan la parte de hija, como que el que le está hablando entonces al padre de
la soltera. ¿Sí? Esto responde a la mentalidad, o sea, esta interpretación responde a la mentalidad oriental antigua, donde eran los padres que separaban y determinaban si se casa o no se casa su hija. Entonces acá dicen, bueno, la hija está llegando o está pasando ya de la edad de casamiento, entonces si ya estás juzgando vos que está pasando y no te das contento con eso, entonces la podés dar a casamiento. Pero si resolvés que no se case, no se case. Eso es lo que traduce la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Pero las demás traducciones entienden que Pablo no está hablando del padre, sino del novio. Y esta es la interpretación más coherente con todo el pasaje de la prometida, por decirlo así. ¿Te acordás la situación de José y María? José y María estaban, dice, o sea, la idea era que estaban casados, pero en realidad estaban comprometidos, como nosotros diríamos. No habían tenido todavía relaciones sexuales, ¿te acordás? Ella era virgen, literalmente. Estaban desposados, esa es la palabra, desposados. Bueno, nosotros a la cultura de hoy serían novios, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas traducciones. Y te voy a leer varias traducciones porque te van a dar mucha luz a lo que está diciendo. La NBI. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca que se casen. Te voy a leer, hay varias, en realidad copié casi todas, pero te voy a dar una que es mucho más explícita. La Nueva Traducción Viviente dice: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Según esta interpretación que tiene que ver con el hilo de lo que Pablo viene diciendo, porque acordate que Pablo dice, yo no quiero que ustedes tengan problemas, y le estoy diciendo esto para su bien, dice, para lo que es honesto y decente. Entonces él está aconsejando que aunque él dice, mejor no se casen, pero si hay una pareja de novios, donde el novio dice, bueno, no, voy a postergar el casamiento, porque la situación de crisis que hay es mejor que no nos casemos. Pero resulta que este novio no tiene el don de continencia y está avanzando demasiado. Y acá se habla un poco de eufemismo, pero está hablando de avanzando sexualmente. O está muy tentado a hacerlo, entonces Pablo dice, pará, entonces hacé lo que querés, que es casarse. Si te casás, no pecás, te conviene casarte. Si no tenés don de continencia, casate. Ahora, dice el caso contrario, se trata del novio que decide postergar el matrimonio, está de novio, pero decide postergar el matrimonio por la situación de crisis, pero él, o los dos, tienen el don de continencia, entonces Pablo dice, bueno, no hay problema, no se casen, esperen, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, tiene dominio propio, y ha resuelto en su corazón guardar a su virgen, acá dice a su hija, a su virgen, bien hace. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Y la otra traducción sería, ¿alguien tiene otra traducción que no sea la NBI? ¿Qué dice? La Nueva Traducción Viviente. 37 dice, pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Claro. Entonces, tenemos la situación.
deciden postergar el casamiento por la crisis que hay, entonces, si no se puede controlar sus pasiones, casate. Y si podés, haces bien. Si podés controlar tus pasiones y postergar el casamiento para que las cosas estén mejor, haces mejor, dice entonces. ¿Entiende? Más específico no puede ser. Y finalmente Pablo dedica unas palabras a las viudas. Y dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Bueno, como decíamos recién, la famosa frase, cuando está la pareja delante del pastor, hasta que la muerte los separe, bueno, se basa en este pasaje, y en Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Lo mismo pasa con el marido y con la mujer, ¿no? Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces no hay restricciones para las viudas. Cuando hablamos de viudas, estamos hablando ya de cierta edad, porque Pablo a las viudas jóvenes les recomienda que se casen. En 1 Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, como siempre, por causa de la tentación, dice a las jóvenes, a las viudas jóvenes, que se casen. Pero las viudas ya más experimentadas, dice, bueno, no están en completa libertad para casarse, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pablo le dice que tiene que ser con un creyente, porque si no, no tiene futuro esa relación. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo es un pastor muy preocupado por sus ovejas. Él no es que habla así en general, él dice las cosas muy meditadas, muy pensadas, de hecho es palabra de Dios. Ahora, él sabe que este consejo no es muy agradable. Parece que cuando Pablo dice esto no supiera él del dolor, de la soledad, de la angustia, de los problemas que atraviesa una mujer, sobre todo en ese tiempo, una mujer sola. Pero Pablo aún dice, pero a mi juicio, y dice, yo también tengo el Espíritu de Dios, está diciendo, esto no lo digo porque sí, esto yo lo digo inspirado por el Espíritu. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y esto lo aclara él, que tiene el Espíritu de Dios, porque sabe que este consejo no va a ser bien recibido. No es lo que la gente quiere escuchar. O sea, a la mujer que tiene que enfrentar situaciones difíciles y que se siente sola, le dice, mirá, a mi juicio, es como si él pesara, ¿viste? Él tuviera una balanza y pone los pros y los contras de casarse de nuevo. Y dice, mira, ahora no te sentís muy contenta, pero cuidado, porque si pongo la balanza, pensá lo que va a pasar. Unirte a otra persona, capaz que tenga familia, bueno, con todas las cosas que tiene. No es que es una cosa de seguridad, de alegría, como las personas piensan por ahí, fantasías. Van a traer dolores, va a haber dolores, va a haber problemas. Y Pablo dice, si lo pones en la balanza, está mejor ahora. Pero dice, si te casás, casate. Casate, no hay problema, no pecás, hacelo. Total libertad para que te cases.
Pero como él es un pastor y un pastor sincero, le tiene que decir a la persona lo que pasa. No es tan simple, no es tan lindo todo. Es difícil, trae dolor. Entonces, vos ya sabés cómo estás ahora. No sea que después estés peor. Eso es lo que está diciendo. Y así termina entonces este capítulo maravilloso, el capítulo 7 de Corintios, 1 de Corintios, donde se trata de todas las relaciones que pueda tener un hombre y una mujer. Ahora, si hay preguntas.